Le damos la bienvenida a continuación a Elsa Liende Rosas, quien se referirá a los logros y desafíos en el marco del panel A 40 años de democracia. Elsa es directora de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, ha obtenido los títulos de Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad de San Andrés, Argentina, y Magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona, España. En la docencia se desempeña como profesora titular regular de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y profesora adjunta regular de la materia Ciencia Política del Ciclo Básico Común de la UBA. Asimismo, dicta la asignatura en Teoría de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del Litoral. Ha dictado numerosas conferencias en congresos nacionales e internacionales y tiene publicado varios libros y artículos en revistas académicas especializadas que seguramente muchos de ustedes han consultado. Le damos la bienvenida con un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Hola, sí, solo agregar que va a haber un espacio de preguntas después de la exposición, así que cualquiera que tenga alguna idea o pregunta o consulta, por favor, anótela o téngala presente para hacerla después. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a SAP, muchas gracias al gobierno de la provincia de Mendoza y por supuesto a todas las instituciones que apoyan este evento. Me siento muy honrada de poder compartir esta tarde algunas impresiones sobre 40 años de democracia en Argentina. Por supuesto va a ser una visión parcial, recortada de los minutos que podamos tener, pero yo sugerí plantear logros y desafíos en la democracia. ¿Qué logros se alcanzaron durante estos 40 años de democracia? Por supuesto, desde el punto de vista histórico de nuestro país, 4 décadas ininterrumpidas de democracia es de por sí una victoria, un gran logro político y social para destacar y celebrar, sin duda eso. Y el retorno a la democracia en 1983, recordemos que se produce en un contexto de una ola de democratización que se había iniciado en Europa, España, Grecia, Portugal, pero también se trasladó a América Latina y particularmente en nuestra región, países como Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, luego Chile, Paraguay. Se sucedió a partir de distintos procesos, algunos más negociados, algunos más pactados. Nuestra democracia se corresponde a una caída de régimen, a un colapso de régimen político. Ese es el caso de Argentina, justamente luego de la derrota en la Guerra de Malvinas y la crisis económica y social que fue de la mano de eso. Dimos comienzo a una nueva etapa que superó ciclos sucesivos de inestabilidad, de rupturas institucionales de nuestro sistema político desde 1930. O sea que es un enorme logro de por sí tener una democracia ininterrumpida. Pero quiero destacar un elemento que me parece muy importante. Es una democracia fundada en una reparación ética, en pilares éticos, que nosotros lo recordamos muy bien con la frase verdad y justicia. El juzgar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, el acto de creación de la CONADEP, el propio juicio a las juntas militares y ese compromiso ético del nunca más. Lo menciono y lo subrayo porque el gobierno de Alfonsín hizo verdaderamente una epopeya histórica. Refundó la democracia sobre pilares éticos. Ese juicio a las juntas fue único en el mundo. Es la primera experiencia. Fue modelo de justicia transicional. La primera vez que sucedía algo así. Y esto le dio a Argentina un nuevo prestigio, un reconocimiento internacional a una Argentina que había quedado aislada, una Argentina paria después de la Guerra de Malvinas.
Y lo hizo en ese contexto global de agudización de la Guerra Fría, como vimos, de transformaciones en el mundo con la caída de la Unión Soviética posteriormente. La democracia vino democracia vino de la mano de la recuperación de la reputación de Argentina en el plano internacional. Pero además con la democracia vino la paz regional. Recordemos que Argentina resolvió los reclamos limítrofes con Chile, particularmente con el plebiscito por el canal de Beagle, la disputa que teníamos pendiente con Chile por el canal de Beagle. Luego resolvimos más de 20 litigios limítrofes con ese país durante los años 90. Se desactivaron hipótesis de conflicto con Brasil y con los países vecinos. Se lanzaron mecanismos de cooperación y supervisión en el área de desarrollo nuclear. Otra experiencia única, modelo a nivel internacional de cooperación en el área nuclear. Entonces, derechos humanos, reparación ética, paz con nuestros vecinos y la creación de una zona de paz y de cooperación regional. Esto no lo debemos despreciar porque es un elemento clave para lo que después pudimos construir como país. Argentina además recuperó su posición internacional y logró irradiar democratización hacia los países vecinos. El caso puntual de Chile, que fuimos promotores en el apoyo a la concertación en el plebiscito que se llevó a cabo en Chile antes de la transición a la democracia en ese país. Y en el plano institucional también tenemos otro gran logro, que podemos destacar, digamos, progresos, avances institucionales, pero que hemos podido darle continuidad a la democracia, aún en contextos de crisis como los que vivimos, y el propio final del gobierno de Alfonsín así lo hizo. Logramos reformar la Constitución Nacional en 1984. 1994. Logramos introducir nuevos derechos, instituciones. Los voy a mencionar muy rápidamente. Derechos de tercera generación, normas de defensa a la democracia y a la constitucionalidad, darle jerarquía superior a las leyes, nuevos órganos de control, cambio en la composición del Senado, creación del Consejo de la Magistratura, se incorporó el balotaje, se redujo el mandato presidencial y se dio la reelección, se designó tercer senador para las provincias, se concedió autonomía a la ciudad de Buenos Aires. En fin, se constituyó, se renovó completamente la institucionalidad en Argentina y esto se votó por unanimidad. Y lo menciono porque aquí nomás, aquí al lado, en Chile, estamos viendo un proceso muy difícil de reforma constitucional. Entonces, es un enorme logro para la Argentina que nosotros hayamos tenido ese nivel de consenso alcanzado para aprobar con unanimidad una reforma constitucional de esta magnitud. Y con la democracia también se instalaron otras reformas sustantivas que tienen que ver con la ampliación de ciudadanía, la corrección o el cambio en el sistema electoral. Se amplió la ciudadanía, por ejemplo, al extender el derecho de voto a los jóvenes a partir de los 16 años, que es un elemento también muy rico para crear esta nueva institucionalidad. Se introdujeron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es un proceso hacia mayor democratización dentro de los partidos políticos, un mecanismo de selección de precandidatos, una forma de reducir la oferta electoral de cara a las elecciones generales, es decir, un mecanismo de reglas y normas que permite ordenar más el proceso electoral. Pero también se amplió la representación de las mujeres en la política, en democracia. Se dio pasos enormes hacia una representación más sustantiva. Me refiero a las leyes de cupo en 1991, que obligaba a poner el 30% de cargos de mujeres en lugares de expectativa de entrar, esa era la normativa, que luego fue modificado en el 2017 con una ley de paridad. Y esto fue importantísimo, porque las mujeres pasaron a representar poco menos del 5% en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, a
44%, es decir, hay un aumento en la representación sustantiva de las mujeres. Pero también la sociedad argentina en democracia se vio transformada por una ola de nuevos derechos. Recordemos la ley de patria potestad compartida en 1985, que ya nos queda en la historia, ¿no? Ya casi no nos acordamos de eso, pero fue un gran logro, incluso que sufrió enfrentamientos de algunos sectores de la sociedad. Ley de patria potestad compartida, ley de divorcio vincular en 1987. Y luego uno podría hablar de una segunda ola de ampliación de derechos que tienen que ver con la aprobación de ley de matrimonio igualitario en 2010, incluso la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el 2021, entre los más importantes para mencionar algunos. Y por supuesto lo que construimos es una democracia que garantizó el ejercicio de libertades, libertad de expresión, libertad de prensa, de manifestación. Construimos una sociedad plural, una sociedad con una cultura política democrática. Y eso solamente se observa cuando se pierde. Mientras lo gozamos y lo disfrutamos, no nos damos cuenta que lo tenemos. Ahora, eso no fue todo la democracia. Yo tendría que necesariamente hablar de los desafíos que tenemos por delante. Nosotros nos gusta llamarlos las promesas incumplidas de la democracia. El problema de la democracia por su bajo desempeño. La democracia nos falla por los resultados incompletos, por el bajo desempeño o los malos resultados que ha tenido la democracia en algunos aspectos. Y yo lo voy a reunir en 4 dimensiones. Primero, obviamente, la estructura económica y social. Acá no quiero entrar en mucho terreno económico porque acá están los expertos, pero no puedo hablar de los desafíos de la democracia sin mencionar someramente los desafíos pendientes en la estructura económica de nuestro país. Acá habría que tomar como punto de partida mediados de los años 70. Yo creo que fue un punto de inflexión político y económico muy importante, porque el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones se agotó y desde entonces no apareció ningún modelo alternativo en el que las exportaciones pudieran de alguna manera sostener el nivel de consumo y las importaciones necesarias para la producción que necesita nuestro sistema. Entonces, en el año 76 teníamos 4% de nuestra población en la línea de pobreza. Hoy tenemos más del 40% en la línea de pobreza. Y si miramos la niñez, está arriba del 50% de nuestros niños son pobres. La Argentina, como dice Pablo Gerchunov, se rompió en esa época y entró en una deriva que no pudo corregirse más, ¿no? Hasta ahora no hemos encontrado una forma de reparar ese modelo. Puede ser un problema de puja distributiva, puede ser la necesidad de satisfacer consumo y demanda en una economía que no produce lo suficiente y necesita importar, y ahí cae en esas necesidades de financiamiento externo para cubrir esos déficits, y luego el ciclo de deuda impagable, y luego el riesgo de default, todas cosas que ustedes no tengo que explicárselas porque las conocen perfectamente. Simplemente necesitamos mencionarlo porque esto es un ciclo que se repite. Estrangulamiento externo, devaluación una y otra vez. Y eso empezó en los años 70, seguramente con las facilidades que hubo de financiamiento internacional, la liquidez internacional que permitió que Argentina se tomara enormes cantidades de deuda, y estalló al final de ese periodo junto con la guerra de Malvinas y fue el colapso de la dictadura. La democracia de Alfonsín sufrió eso. Recibió un país aislado en el plano internacional y con alta inflación, más del 40% anual. Y al mismo tiempo recordemos que enfrentó las luchas de sectores de la oposición sindical, 13 huelgas generales, levantamientos militares de los carapintadas, pero los sucesivos programas económicos que se implementaron no lograron evitar la hiperinflación y la salida anticipada de ese primer gobierno democrático. El gobierno de Carlos Menem
sí logró controlar la inflación después de varios programas fallidos, intentos fallidos, y lo hizo con la ley de convertibilidad que todos recordamos perfectamente. Y aplicó también varias pautas y lineamientos de lo que se conoce como el consenso de Washington, ¿no? Liberalizar la economía, desregularla, privatizar empresas del Estado. Eso y la convertibilidad del 1 a 1 hicieron el conjunto integral que generó más endeudamiento, desempleo, destruir algunos sectores productivos. En fin, esa bomba económica y social le estalló en las manos al siguiente gobierno. Fue una bomba neutrónica, arrasó con la economía, pero también sobrevino el estallido social, eso que conocemos y recordamos como el que se vayan todos. Y solo pudimos arrancar, pero varios escalones por debajo. Es decir, volvemos a arrancar, sin duda, pero ya debajo, escalones por debajo de pobreza, de achicamiento de la producción, del Producto Bruto. El periodo de Néstor Kirchner asumió con una economía ya encarrilada, ya se habían resuelto algunos de esos problemas bajo el mandato de Duhalde, junto con Remes-Lenikov, y digamos que el trabajo más difícil ya se había hecho, ¿sí? Pero durante este periodo se alcanzó la quita de la deuda, se renegociaron los contratos con empresas privadas de servicios públicos, y podríamos decir que durante el periodo de el primer mandato de Cristina Kirchner, la economía logró o se aprovechó del boom de las commodities que todos conocemos. Una oportunidad que estamos esperando que se repita, ¿no? Que vuelva. La economía creció, pero también volvió de la mano de eso la inflación, los desequilibrios fiscales que ustedes conocen perfectamente y la corrupción. Estoy pasando muy rápidamente, pero el gobierno de Cambiemos buscó desactivar los cepos, los controles, pero luego volvió también el estrangulamiento externo. La necesidad de buscar financiamiento para responder a esa demanda interna de consumo, de producción y otra vez la crisis. Hoy estamos nuevamente en ese modelo económico de alta inflación, con riesgo de recesión, alto endeudamiento, déficit fiscal. Los síntomas, en definitiva, son los de un modelo económico agotado, que requiere de reformas profundas e integrales sobre la base de un consenso muy amplio de sectores políticos, sociales, económicos. La democracia tiene esa deuda, una deuda de construir un enorme consenso, un amplio consenso alrededor de un modelo de desarrollo sostenible, sustentable, que tenga continuidad, que se constituya en una política de Estado, como muy bien lo explicaba el ministro recién, ¿no? Esta necesidad de que tomemos decisiones que abarquen no solamente un gobierno, sino que tengan una expectativa de largo plazo, que se constituyan en decisiones verdaderamente de políticas de Estado. Pero también tenemos ese desafío social de corregir la creciente pobreza y desigualdad. Hoy tenemos ese 40% de pobreza que mencionábamos, 18 millones de pobres en Argentina, 8% de indigencia que se traduce en 3.800.000 personas indigentes. Pero no solamente eso, falta la cobertura de necesidades básicas. No hemos podido cumplir con necesidades básicas que tendrían que estar resueltas en el siglo pasado. Por ejemplo, en el conurbano bonaerense, 60% de hogares sin cloacas. La indigencia en el conurbano bonaerense es del 12%. La informalidad en la economía es del 38% en ese sector, en esa región. Para dar algunos datos. En el conurbano, el 60% de los niños son pobres. Entonces, de esos pobres, además, particularmente se ven afectados los niños, los jóvenes, adolescentes y las mujeres. El otro gran desafío es el de la calidad educativa, el de reformar el sistema educativo. Estamos observando
y sufrimos una declinación, verdaderamente un deterioro de nuestro sistema educativo. Y esto se observa en los resultados educativos de distintas pruebas que se hacen y evaluaciones de calidad. Ese deterioro educativo además es fruto de la desigualdad, porque la desigualdad de oportunidades se ve reflejada en la desigualdad de acceso también a la calidad de la educación. Para darles un dato, la mitad de los jóvenes está en situación de pobreza y solamente 1/3 de esos jóvenes no termina el secundario. Entre los jóvenes de más altos ingresos, el 88% concluye el secundario. Entre los jóvenes de más bajos ingresos, solo la mitad de ese segmento concluye la educación secundaria. Y además hablamos de un problema de calidad en la educación. Para darles algunos datos, el 47 y el 81% de los estudiantes no alcanzan nivel satisfactorio en lengua y matemática respectivamente. Es decir, aún terminando la secundaria, los jóvenes no tienen la formación mínima necesaria para entrar al mercado laboral. Es decir, no tienen esas habilidades mínimas para poder ingresar a el trabajo que demanda el mercado moderno. Y estos son datos del 2019, es decir, datos que aún se han empeorado y ha degradado aún más a partir de la pandemia, ¿no? De los procesos educativos que se vieron interrumpidos durante la pandemia. Y aquí tengo que mencionar otro elemento más. No se trata de inversión, no se trata de gasto. Es decir, a pesar de que en algunos momentos la inversión en educación ha aumentado, las pruebas educativas muestran que los déficits de aprendizaje persisten e incluso empeoran. Es decir, estamos hablando verdaderamente de la calidad, de cómo ese gasto se traduce en mejor educación. Y en Argentina, en las últimas, por ejemplo, las últimas pruebas a aprender, mostraron que el 44% de los estudiantes tienen un bajo rendimiento en lengua y el 45% tienen un bajo rendimiento en matemática. Es decir, la mitad de los estudiantes no tienen esas habilidades mínimas. Estos desafíos nos obligan a construir ese proyecto de futuro, ¿no? Ese rumbo que movilice a la sociedad. E insisto, necesitamos construir un nuevo patrón de desarrollo que sea sostenible, que sea inclusivo, que apunte a revertir esa pobreza estructural, con todas las reformas que se plantean necesarias. De lo contrario, vamos a seguir en ciclos de crisis, cada vez desde un escalón más abajo. La otra dimensión es la dimensión institucional, la calidad de nuestras instituciones. Nosotros hablamos en la ciencia política de un concepto mínimo de democracia, ¿no? Ese concepto mínimo de democracia, minimalista, algunos lo llaman la democracia churchilliana, porque Churchill decía, la democracia es el peor régimen de gobierno, excepto todos los demás. Entonces, esa concepción mínima de democracia está basada en principios básicos, regla de la mayoría, separación de poderes, igualdad ante la ley, derechos como el de sufragio universal, libertades como la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de prensa. Y lo cierto es que según los índices internacionales, hay muchos índices que miden la calidad de la democracia, y según esos índices internacionales, todavía Argentina tiene una democracia satisfactoria, una democracia, no diría plena, pero una democracia que cumple mínimamente con esos, cumplimos con los umbrales mínimos, podríamos decir, de esa concepción de la democracia. Ahora, tenemos un enorme problema de deterioro en la calidad institucional, que se traduce, entre otras cosas, en menor transparencia y en mayor corrupción. En eso nos va muy mal. Hay un montón de índices internacionales que miden
el nivel de corrupción y la falta de transparencia, y en eso estamos totalmente reprobados, estamos en declinación, estamos cada vez ocupando un lugar peor en la escala de evaluación. ¿Y por qué lo menciono? Porque combatir la corrupción necesita o va de la mano de aumentar la transparencia del funcionamiento de estas instituciones. Este seminario, este simposio, trabaja también va a tener algunas de las reuniones referidas a transparencia. Y esto es importante, no solamente desde el punto de vista ético, sino que hay una correlación, hay evidencia empírica que muestra que hay una correlación entre transparencia y desarrollo. Hay una correlación entre corrupción y falta de desarrollo. La transparencia y la reducción en la corrupción mejora la productividad, mejora la competitividad de la economía, mejora el clima para hacer negocios. Es decir, la transparencia y la baja corrupción correlaciona positivamente con todo lo que necesitamos. Tenemos que abordar el problema de la corrupción y de introducir más parámetros de transparencia, porque la corrupción afecta a la posibilidad de producir, como dije, pero también afecta la vida de las personas, directamente la vida de las personas, como fue y quedó en evidencia en aquel accidente fatídico en la tragedia de OCE. El último elemento, la última dimensión que me parece importante que debemos abordar es la de la cultura política. Y acá tenemos otras luces de alerta, otros llamados de atención. El nivel de apoyo a la democracia está cayendo en Argentina y en toda la región. Hay datos como los de Latinobarómetro que vienen midiendo un descontento de las sociedades latinoamericanas, y el caso de Argentina no es ninguna excepción, un descontento dentro de la democracia. Es un fenómeno compartido y que incluye un descontento, descrédito, desafección con respecto a toda la clase política, con respecto a los partidos políticos, a los congresos, a los sindicatos. No hay actor político que no sufra ese descrédito y ese descontento. Y eso se traduce en ese humor social, ese malestar, esa desafección que estamos observando y el descontento, como dije, con el funcionamiento de la democracia. Y por eso baja y se observa esa baja sostenida en el apoyo a la democracia. Lo que vemos en las sociedades es que hay una crítica a la parálisis o mal funcionamiento de la democracia que genera ese malestar sostenido y creciente. Digo creciente porque hace más de 15 años que se viene midiendo esa declinación del apoyo a la democracia. Argentina sigue siendo un país, comparado con otros países de la región, que tiene un apoyo más alto. Posiblemente, y se explica por la memoria histórica que tenemos presente de lo que han sido los gobiernos militares y la dictadura y las violaciones a los derechos humanos. Pero ningún país está exento de sufrir un retroceso. Y con esto voy terminando. Señalar dos amenazas, un riesgo y algunas advertencias finales. Amenazas a la democracia. En lo inmediato, estamos en un año de elecciones, la amenaza está en la posible interferencia digital en los procesos electorales. Piensen en lo que sucedió en otros procesos electorales en países de democracias consolidadas, campañas de fake news, campañas motorizadas a través de mecanismos digitales, incluso desde fuera de estos países. Pienso lo que le sucedió en el Reino Unido, lo que sucedió en Estados Unidos. Digamos, no estamos exentos al riesgo de interferencias digitales a nuestro proceso electoral.
Y de la mano de esto, más recientemente, la nueva amenaza digital, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como amenaza por la confusión que puede generar, la incapacidad de la sociedad, de las personas, de identificar, de diferenciar lo que es verdadero y de lo falso. En política la gente no tiene demasiado tiempo ni interés para tratar de diferenciar esta foto que aparece, este video que aparece, ¿es real o es fake? ¿O es inteligencia artificial? Esto es un verdadero llamado de atención y es un riesgo muy grande de interferencia en el próximo proceso electoral, porque la ciudadanía no está informada o no está interesada en informarse para prestar atención a esos mensajes que pueden ser fruto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, como pasó en otros actos electorales en la región frente a las fake news, ¿no? Tampoco la gente se dejó llevar en muchos casos, por falsos procesos o falsas noticias que embarraron la cancha en la competencia electoral. Dije, esta es una amenaza más inmediata. Otra amenaza, pero más de tipo estructural para la democracia. Me refiero al crimen organizado transnacional. Me refiero al narcotráfico y el impacto en la política y en la economía de nuestro país. Recientemente, la semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, en su conferencia en la cumbre de AmCham, advirtió sobre este enorme riesgo para el Estado argentino, la existencia de un Estado narco dentro del Estado. ¿Qué es el Estado narco dentro del Estado? Es jueces, policías, políticos corruptos, cooptados por el narcotráfico, que están dentro del Estado. Eso ya lo advirtió la propia Corte Suprema. Es el gran riesgo, amenaza estructural para el Estado y para la democracia, ese Estado narco dentro del Estado. Y ahora un riesgo, no es una amenaza permanente, pero es riesgo, que es de más corto plazo, podríamos decir. Y es el riesgo del trasfondo estructural de la marginalidad. El riesgo de que de esa crisis económica y social aparezcan manifestaciones violentas de indignación, ¿no? de micro manifestaciones de estallidos sociales frente a cualquier acto de descontento que pueda generar, esa chispa que pueda encender la crisis social en su conjunto. Palabras finales de cierre, y voy a tratar de no ser pesimista, dejar algún mensaje más optimista. Pero antes tengo que decir, ningún país está exento de sufrir expresiones regresivas que socaven los pilares democráticos. Piensa en Estados Unidos y el ataque del Capitolio, una democracia consolidada. Piensa en Brasil y el ataque al Planalto, ¿no? Ningún país está exento, ni aquellas democracias más consolidadas. Por otro lado, los derechos y las conquistas de derechos y de libertades tampoco pueden darse por sentado. Piensen gobiernos, democracias consolidadas en su momento, como en el caso de Venezuela, y el gran retroceso que sufrió. Pero pensemos incluso en Estados Unidos y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar el derecho constitucional que tenían las mujeres, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, ¿no? Después de décadas. Y sin embargo, una mayoría nueva en la Corte Suprema dio vuelta a un derecho que estaba asentado y dado por sentado. En los años 80 estudiábamos las transiciones de los autoritarismos a las democracias, en Europa y en América Latina, como dije al principio de la charla. Hoy nos preocupamos por el debilitamiento de la democracia a nivel global, el ocaso de la democracia, como dicen algunos, de esa preocupación de
cómo mueren hoy las democracias, ¿no? Este es el título de un libro muy famoso que trata sobre el tema. Ya no son los golpes de Estado, no se trata de golpes de Estado. Las democracias van declinando desde adentro, gradualmente, de a poquito. De a poco se van socavando esos pilares, fundamentalmente porque empieza a bajar la calidad de sus instituciones. Cierro con esto, un acto de optimismo. A la democracia hay que cuidarla, hay que protegerla. Podemos hacer una democracia resiliente. Hemos demostrado que a pesar de todas las crisis que hemos atravesado, varias hiperinflaciones, crisis terminales, que se vayan todos, tenemos una democracia que sobrevive, una democracia todavía fuerte, y tenemos que protegerla, y para eso tenemos que fortalecer las instituciones y mejorar el desempeño de la democracia a través de un gran pacto, un gran consenso político, económico, social, que establezca un modelo de desarrollo y podamos perseguirlo y continuarlo varios gobiernos por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos al señor presidente de ASAP por acompañar en esta charla. Tiene la palabra si lo cree necesario y también abrimos el momento de preguntas e inquietudes para que las pueda responder aquí en adelante. Bien. Bueno, quedamos todos en shock, ¿no? Primero hay que decir lo malo y cerrar con lo bueno. Entonces vos salís, si decís al revés, ¿no? Bueno, así las cosas. 40 años de democracia y un balde de realidad. Consultas, preguntas. Sí, ¿alguien? Aportes, reflexiones. Mientras piensan, ¿sí? Cuidado. A ver, sí. Bueno, muchas gracias por la descripción de estos años desde tu perspectiva. Quería preguntarte cómo ves vos el fenómeno del surgimiento de personajes políticos en todos los países, no solamente en la región, que probablemente esté vinculado también a una herramienta que antes no existía, que son las redes sociales, donde personajes con determinadas características de personalidad que pueden seducir a parte de la sociedad, rápidamente están en condiciones de gobernar un país, sin el apoyo de partidos políticos, sin el soporte ni técnico ni el soporte institucional, lo cual genera, en principio, cierta inestabilidad en los procesos. Como muy bien lo señalabas, no es un fenómeno exclusivo de Argentina, todo lo contrario, es una ola que se observa en muchos países, incluso de democracias consolidadas, y va muy fuertemente de la mano de la facilidad de utilizar también recursos como redes sociales, recursos digitales que multiplican, ¿no?, y aceleran la propagación del mensaje y además la desinformación, ¿no?, por esto que yo mencionaba anteriormente. Particularmente en el caso de Argentina, yo creo que va de la mano de este factor que yo mencionaba anteriormente, de una cultura política que hoy está afectada por desasosiego, por descontento, y pueden aparecer figuras que representan por lo menos ese estado de ánimo social, ese humor social de enojo, de desconfianza hacia la clase política, y la idea de que una figura nueva puede llevar la ventaja frente a lo viejo, ¿no? No quiero mencionar, pero todos sabemos de qué estamos hablando, digamos, la ventaja de no tener nada detrás, ¿no?, para comparar con lo que sí ya fue probado y que es la casta, ¿no? Entonces, no es un fenómeno único en Argentina, pero es un fenómeno al cual tenemos que estar atentos, tenemos que mirarlo tenemos que desagregar los mensajes y tenemos que revelar o develar los mensajes que son inconsistentes, ¿no?, los graves
las cosas inconducentes de esos mensajes, las fantasías que hay, las cuestiones que son irrealizables. Y aquí este simposio tiene mucho de trabajo sobre eso, ¿no? Digamos, algunas de esas promesas electorales son verdaderamente inviables en todo sentido. Yo me refiero, por ejemplo, a la idea del voucher educativo, para mencionar. No quiero meterme en el terreno económico, que eso lo conocen mejor ustedes. Entonces, tenemos que estar atentos a ese mensaje, pero para develarlo y mostrar la inconsistencia y los riesgos que atrae también para la democracia, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra consulta, alguna inquietud? Aprovechar al máximo el nivel de los expositores que vamos a contar durante estos días del seminario. Es el momento. Si no, le agradecemos con un fuerte aplauso a la licenciada.